Muy buenos días, tardes, noches. Eh, Realmente eso tiene razón y tiene mucho que ver con que no sabemos en qué zona horaria o en qué momento del día a alguien se le ocurra poner esta vaina. Pero pues sea como sea, sean muy bienvenidos a este podcast, a este espacio de jóvenes en marcha. Y pues obviamente la idea es seguir dándoles pantalla, dándoles micrófono a estos muchachos que se decidieron ponerse la camiseta y ponerse a promover un proyecto nuevo en manos de esas personas que deberían estar en la cabeza realmente, que son los jóvenes. Y pues en el día de hoy me acompaña Lina Minorta. Ella es candidata al Consejo Municipal de Juventud por este movimiento de jóvenes en marcha. Y pues nada, Lina, bienvenida. Y pues la primera pregunta yo creo que es fundamental, es esencial para poder darle continuidad. Y es, ¿quién es Lina Minorta? Bueno, Luis, primero que todo, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Es un honor para mí. Segundo que todo, bueno, Lina Minorta, yo soy estudiante de Derecho, voy en quinto semestre, apasionada por mi carrera, me encanta. Soy creadora de contenido de diferentes plataformas, más enfocada al área de belleza, maquillaje, estilo de vida. Y también soy candidata, como tú dijiste, al Consejo Municipal de Juventud. Ok, eh, ahí viene una pregunta esencial, fundamental, necesaria, básica, que yo creo que todos deberíamos tener en la mente, y es, ¿por qué meterse en esta vaina? O sea, estamos en un contexto de polarización política que yo creo que está llegando ya a niveles hasta peligrosos, ¿no? Eh, prima incluso, prima incluso la ideología antes que el respeto mismo en un contexto de promover de pronto los ideales que uno personalmente Sí. tenga. ¿Por qué meterse en esto? Bueno, realmente desde que he estado muy chiquita me he apasionado por todo este mundo y realmente lo que me mueve a mí es el poder generar un cambio en nuestra nación, en nuestro país. Yo como joven siento la responsabilidad de poder hacer un cambio realmente, de poder ponerme la batuta y poder ayudar a contribuir, ya que pues mi generación es la que tiene que intentar hacer esos cambios para pues las generaciones que vienen. Entonces, pues principalmente eso es lo que me motiva. Segundo, también considero que los jóvenes tenemos que, como dice nuestro movimiento, estar en marcha, ponernos la 10 y salir a hacer todo lo que pues seguramente otros jóvenes no pueden o no conocen. Nosotros podemos ayudarlos, ilustrarlos, enfocarlos, decirles cómo podemos ayudar a construir un mejor país y pues básicamente esto es para el pueblo. ¿Qué es estar en marcha? Ya que mencionas eso, ¿es sencillamente la expresión fonética, salir, empezar a caminar, empezar a andar? ¿O qué es estar en marcha realmente? No, yo diría que realmente estar en marcha es como, ¿cómo te explico? Podemos decirlo que es como una metáfora para el hecho de avanzar como país, como nación, como ya lo dije anteriormente, como el hecho de prosperar, de poder decir, oigan, esto es ahorita, es ya, tenemos que hacerlo, y es el hecho de ponernos, como quien dice, el costal al hombro y salir a hacerle, darle, porque pues ese es el futuro de nosotros, está en nuestras manos, y si no lo hacemos nosotros, pues básicamente lo vamos a dejar en manos de otras personas. Entonces, qué mejor que hacerlo nosotros mismos. Es ponerse, es ponerse a defender algo, pero hacerlo con propósito, Un ¿no? ideal. Y digamos también es muy importante porque pues a la hora de la verdad es saber el por qué se están haciendo las cosas. Que desgraciadamente a veces uno lo analiza en un contexto en general, local, departamental, nacional. A veces uno siente que esa ideal o esa razón de ser está perdida, ¿no? Estamos en el norte de Santander, pero Sí, a la veces ese verdad. norte se pierde. Con tantos problemas que pasan hoy en día en el país, en la ciudad sobre todo, pues es muy difícil. Digamos, traigamos a colación el tema de Miguel Uribe, es algo muy duro que uno como, pues, una figura política influyente no puede dar su opinión pública porque termine con un balazo. No, y es que creo Sí, que ahí hay una zanja enorme entre lo que son los límites de... Los límites no, porque si digo límites me funen. Pero sí digamos quizás es la posibilidad de cómo podemos llegar a hacer política. O sea, yo soy de los que digo, uno debe tener la posibilidad de poder decir lo que piensa y lo que se le vino en el momento,
hacerlo con respeto en todo momento, Claro, o sea, sí. digamos, no, tampoco comparto uno tenerse que estar atacando por la forma de pensar o por lo que personalmente uno pueda llegar a pensar, y cada cual es libre de opinar, pero en el mismo sentido, si yo quiero quizás convencer a alguien de que de pronto el camino no es por donde la persona lo está haciendo, tengo que saberlo hacer desde el marco del respeto, porque de no hacerlo desde ese marco puede llevar a casos como lo que pasó con Miguel Uribe en Bogotá, y que es gravísimo, porque es que es ya ver reflejado hasta qué punto nos puede llegar o nos puede llevar esa polarización que actualmente pues nos está golpeando en todos los niveles, ¿no? Sí, eso es cierto. Pues obviamente, claro, siempre se tiene que hacer por medio del respeto, porque como bien dicen, pues mis derechos van hasta donde van los suyos. Pero pues es que yo siento que Colombia, la ciudadanía colombiana tiene como, como tú lo dijiste, una polarización. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con un ideal de izquierda o derecha, porque tristemente Ujú. acá no hablamos de ideas, sino Y hablamos al es centro de le pegan igual. izquierda o derecha. Sí, es como recordar los tiempos de antes de cuando a los rojos los mataban, a los azules los mataban, o sea, eso me parece terrible, la verdad. Y es que es algo hasta triste, porque pues uno, Es un retroceso, yo la amo la verdad. historia, yo amo la historia, y yo creo que es un escenario básico que uno debería analizar, ¿no? Colombia nace de una confrontación netamente tributaria, ¿sí? Luego viene un tema de egos, de también querer, y que eso va de la mano con otro tema que te voy a preguntar más adelante, lo que tenía que ver también con un deseo de autonomía territorial de ese virreinato frente a lo que era la capital en Madrid, luego con todo lo que pasó con la Constitución de Cádiz y bueno, toda esa vaina. Pero esencialmente, una vez lograda la independencia, en esas provincias unidas de la Nueva Granada, lo primero que empezamos a hacer fue empezar a pegarnos que si íbamos a ser centralistas o federalistas, Mm. ¿sí? La famosa patria boba, que luego eventualmente terminó escalando a todos los conflictos que llevaron a la disolución de la Gran Colombia, que la guerra de los supremos, No, o sea, es una cantidad de guerras civiles que uno no entiende. y que llevan muchas consecuencias, como en su momento lo tuvo el limitar la democracia a 4 años uno, en Sí, este caso 4 años derecha, 4 años izquierda, eso me pareció también el súper famoso terrible. Frente Nacional. Ujú. Y que son soluciones que quizás en su tiempo Las eh, consideraban correctas para la situación actual que tenían, para el y, contexto que vivían. y quizás en su momento fue la decisión, sí, que consideraron adecuada, pero que terminó generando también una exclusión frente a otros partidos, que luego generó toda esa caudal de violencia que originó otros grupos al margen de la ley. Incluso una persecución política, la masacre contra el partido. Sí, o sea, es que son muchas cosas que uno dice, ya estamos en pleno 2025. Ya no deberíamos estar atrapados en esa espiral de violencia. Tristemente hablábamos hoy con un abogado, y es de que Colombia es un país un poco rezagado. Sí, Colombia va un paso atrás. Colombia como tres o espera, tres. Colombia espera ver cómo le va a los otros países para poder actuar, para poder mejorar. Y tristemente nosotros mismos como que nos damos tanto palo que no nos permitimos avanzar y prosperar realmente con lo que deberíamos hacer. Digamos, o sea, yo soy fiel creyente de que Colombia tiene todo el potencial para ser una potencia mundial. Nada más hablemos de la fauna, la flora, todo lo rico que es el Amazonas. O sea, tendríamos mucho, pero tristemente no. Y en general, incluso desde un tema territorial, o sea, hay unas fortalezas que quizás a veces por esa necedad no vemos, o si las vemos nos hacemos los huevones, ¿sí? Porque es que preferimos que el otro no tenga razón. O sea, más allá de quizás, a ver, yo digo, hay cosas que indiferente a quien lo propone pueden ser beneficiosas. Hay otras que no, y también hay que ser muy claro que independiente de quién lo proponga, así sea mi Mesías, si está mal y punto. Hay que aceptarlo y hay que aprender a ser objetivos, ¿sí? Quizás ver la Exactamente. política desde una perspectiva más científica y no tan sesgada. Y es entender que, ole, si yo estoy viendo que algo no funciona y que no ha funcionado, ¿por qué tengo que ser necio y seguir intentando que funcione? O si yo veo que algo sí funciona, ¿por qué tengo que ser necio y decir, eso no sirve porque lo propone Pepito? Tal ¿Sí? cual, así es, o sea, y lo vemos hoy en día con nuestro actual presidente que, bueno, para algunos, para sus defensores dirán como, no, él no ha hecho nada, o digamos en el sentido de que nada malo, pues que a él no lo han dejado hacer, que pobrecito, que una cosa, que la otra, pero realmente, opinión personal, siento que le ha quedado grande manejar el país.
Y para muchos sectores yo creo que es evidente, más que grande, es que era algo que hasta cierto punto se avisoraba, ¿no? Quizás desde esa misma necesidad, o sea, independiente de la postura, o sea, hay algo que yo siempre, y ya para irme metiendo en ese tema también, en lo que es la conversación, pero para mí desde un espacio público yo creo que es muy importante las calidades que tenga una persona para poder liderar, para poder organizar, para poder tomar decisiones desde una perspectiva muy gerencial, ¿sí? No desde la perspectiva de gerencia privada, pero sí desde la perspectiva de saber tomar las decisiones y llevar un equipo, porque es que un Un buen país, equipo. una ciudad, un departamento no se dirige solo, o sea, es, perdón la expresión, pero es mi podcast y lo puedo decir, es estúpido pensar que porque yo puedo o quiero manejar esto solo, lo puedo hacer solo. Hay que aprender a delegar y hay que Claro. aprender a entregar facultades a los diferentes entes y en este caso a las diferentes personas que puedan integrar ese equipo, saberlo coordinar y llevarlo a un rumbo común, porque es que a la hora de la verdad yo no puedo gobernar solo, yo tengo que gobernar en Sí. equipo. Entonces, en ese orden de ideas, para ti, desde lo que es esa participación en un espacio como son los consejos municipales de juventud, ¿cómo esperas poder eventualmente articularte en ese equipo que tiene que buscarle la salida, en este caso a Cúcuta, ¿cierto? Que eventualmente pueda ir avanzando en los diferentes niveles jerárquicos, pero en este caso, en Cúcuta, que está conformado, que tiene que buscar de qué forma enfocar, de qué forma dirigir los esfuerzos, cómo se ve Lina Minorta en ese equipo desde el Consejo Municipal de Juventudes. Bueno, yo digo que algo principal que nosotros tenemos que hacer por la ciudad es ayudar a la gente a tomar conciencia, porque no solo el cucuteño, el colombiano, es de esas personas que olvidan muy fácilmente. Entonces, lo primordial siento yo que es ayudarle a la gente a tomar conciencia para que de esta forma la gente pueda, yo sé, tipo salir a votar, tomar la decisión de generar un cambio, de como dice nuestro partido, tomar, pues estar en marcha, de poder cambiar esta realidad la que tenemos, porque pues es la única. Entonces, siento que yo, Lina Minorta, lo que puedo contribuir a las personas es tratar de, ¿cómo decirlo? Como hacerles conocer un poco más sobre todo esto que es el Consejo Municipal de Juventud, en especial a los jóvenes, claro, porque pues nosotros somos quienes tenemos la batuta. Y básicamente pues esto en el sentido de que decirles, oiga, usted tiene estas herramientas a su favor, usted puede lograr que su realidad sea diferente, de que usted puede lograr ese cambio que usted quiere, que si usted quiere una mejor ciudad y eventualmente un mejor país, usted es quien tiene que tomar la conciencia de salir adelante, de votar, porque es que todo empieza de algo tan simple como el voto. Si usted ni siquiera vota, pero luego si va y critica, es que fulanito y sutanito hicieron no sé qué, o no sirven, o solo hacen política para robar, o ese tipo de cosas, pero usted ni siquiera vota. Entonces, ¿cómo ejerce su derecho a la participación ciudadana, su derecho al voto? Entonces, bueno, por un lado, siento que eso es algo indispensable, hacerle a la gente tomar conciencia. Y segundo que todo, pues parece absurdo, pero yo digo que escuchar a la gente es algo indispensable. Porque a fin de cuentas, yo puedo tener un deseo, pero Luis puede tener otro, y muchos cucuteños pueden tener diferentes deseos. Entonces, el punto podría ser llegar a conseguir el mayor de ideal posible, pero en común, que pueda beneficiar a todos los cucuteños, y pues esto tratar de hacerlo realidad en el Consejo Municipal. Eso era algo que hablábamos ahorita con María José, y es cómo en un espacio de estos uno termina convirtiéndose principalmente en un altavoz, ¿sí? O termina siendo un interlocutor de ese votante, ¿no? En este caso, de ese joven entre 14 y 28 años que decide ir a apoyar un movimiento como lo es el movimiento de jóvenes en marcha, ¿sí? Y es eso, porque es que es muy importante también entender y que a veces vuelve y juega y yo creo que volvemos al mismo tema general, pero es entender que las decisiones no las puede tomar una sola persona, no las puede tomar un solo individuo, una sola entidad, porque es que terminamos concentrando todo en un solo núcleo, ¿cierto? Y en este caso hasta en un solo ente, ¿sí? Y termina siendo perjudicial. Y es lo que hablábamos eventualmente de todo el tema de lo que fue el centralismo, lo que fue el federalismo, cómo esa pelea ha estado inmersa, aunque no nos demos cuenta todo el tiempo,
en ese reparto de facultades y de posibilidades para tomar decisiones. Sí, la verdad, y sabes, sobre todo en ciudades como Cúcuta, que se puede decir son un poco como más periféricas, un poco Somos de más provincia. alejadas. O sea, Exacto. honestamente, nosotros mismos, y cuando uno sale, uno se da cuenta que uno es de Sí, provincia. sí, ¿Sí? se nota mucho el cambio al salir. Y a veces es hasta contraproducente porque por lo menos estaba el otro día y alguien me decía, pero allá en el pueblo, ¿Mm? ¿no? Y yo, somos un pueblo de 1 millón de habitantes. O sea, Un pueblo muy grande. si lo dimensionamos, somos fácilmente el sexto núcleo poblacional más grande del país, pero aún así seguimos siendo una ciudad de provincia, pese a todo. Entonces, a veces la voz de la provincia, pues termina siendo eso, una voz de la provincia frente a la voz de la capital. Sí, es que la verdad, tristemente, digamos, tenemos una gran ausencia a nivel nacional, digamos, Sí. en los entes nacionales, porque, bueno, en su momento, cuando hay como crisis, por así decirlo, claro, el presidente o los ministros tratan de hacer presencia en redes sociales de vamos a hacer tal cosa, o por ejemplo lo que están haciendo en el Catatumbo, si no estoy mal, el presidente tiene un estado de conmoción interior en el Catatumbo o hizo un Creo que está decreto. suspendido, pero sí, habían Bueno, hecho un intento con y el todo a decreto. raíz de una crisis. Entonces, ¿por qué se tiene que esperar que se llegue a eso para poder, o sea, tomar las decisiones o poder hacerle frente a los problemas realmente peligrosos y que necesitan ayuda estatal? Porque sea como sea, Cúcuta tiene demasiado potencial. Es una ciudad que tiene mucho por dar, pero tristemente está rezagada gracias a eso, a la ausencia territorial que hay. Y esa la ausencia del mismo Estado en muchos escenarios. Quizás uno en Cúcuta no lo nota tanto, porque uno en Cúcuta hasta cierto punto está en la capital del departamento, ¿sí? Sí, pero vayámonos Pero, a por ejemplo, corregimientos. no, vete tú a la Y. O sea, estamos aquí, no más, ¿sí? Y pasaba algo, por lo menos en los últimos 3 años, que eso fue un fenómeno que se estudió mucho, que digamos, tampoco es que sea experto en el asunto o en el tema, pero con todo lo relacionado en el tema de coca. O sea, básicamente el precio de la coca se fue para el carajo, ¿sí? De la hoja de coca, ¿sí? Eventualmente era una oportunidad para que el Estado llegara con una política eficaz, verdaderamente eficaz de sustitución de cultivos. El Estado no apareció. Hubo un surgimiento de todo lo que fue la economía del carbón, informal en gran medida, pero pues que eventualmente terminó surgiendo, ¿sí? Y que terminó de pronto llenando esos espacios en lo que era la economía de esas personas como una posibilidad de trabajar, de generar un ingreso. Y ante esa imposibilidad o casi esa incapacidad del Estado nacional y de los mismos entes territoriales de entrar a aprovechar el momento para hacer una sustitución de cultivos, pues obviamente la coca recuperó su precio y vino a generarse todo lo que terminó ocurriendo después con los enfrentamientos y el eventual desplazamiento de personas desde el Catatumbo. O sea, es una oportunidad que yo creo que muy contadas veces se tiene para poder entrar con un producto alternativo, y quizás lo ve uno desde una perspectiva económica, empresarial, ¿sí? Comercialista, pero pues es una oportunidad de entrar a aprovechar e iniciar en otro mercado, ¿sí? Que se desaprovechó por parte del Estado y se dejó a estas personas completamente abandonadas cuando ellas mismas querían hacer esa sustitución porque el producto que estaban produciendo, valga la redundancia, no les era rentable. Entonces, evidentemente, es una situación de abandono tal que ni siquiera las personas queriendo hacer esa transición han podido hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo a veces me divago un poquito, ¿sí? Sí. En ese orden de ideas, sí quiero de pronto hacer énfasis en ese punto y volviendo de pronto recogiéndonos un poco hacia Cúcuta nuevamente. Para ti, ¿qué es Cúcuta? O sea, hay mil formas de definirlo, desde lo Sí. físico, desde lo personal, lo académico, el amor, si es el caso, ¿no? Pero para ti, ¿qué es Cúcuta? Uy, para mí Cúcuta es mi familia, es mi hogar, es la ciudad que me ha visto nacer, crecer, hoy en día desarrollarme pues casi profesionalmente. Entonces para mí Cúcuta es mi hogar y siento que tengo que ayudar y impulsar mi hogar. Porque si yo tengo la capacidad y tengo el poder
o puedo llegar a tener el poder de contribuir a Cúcuta, de mejorarlo, de hacerlo una mejor ciudad, ¿por qué no hacerlo? No digo que Cúcuta sea perfecta, tiene, claro, como todas las cosas, muchos defectos, claro. Sobre todo creo yo que con la cultura, porque pues nosotros los cucuteños... Nos falta. Sí, exactamente, nos falta... Nada más vámonos a las bases del respeto. Es algo que el cucuteño tiene muy normalizado, faltar el respeto. Y son cosas tan básicas como conducir, que Dios mío, hoy por ejemplo iba manejando, un taxi se me atravesó y yo le pité. Y el taxista empezó a manotear. Y yo, ¿pero qué es esto? O sea, se me atravesó primero que todo. Yo le pité porque pues para que no me fuera a chocar y le salía de ver yo. Y yo digo, pero por Dios. Y de milagro no se bajó con la cruceta. Ah, sí, ¿no? Porque yo aceleré por si acaso porque me dicen tantas cosas de los taxistas que tienen bolillo, que tienen machete, que no sé qué. Yo... No, y creo que es un problema general. O sea, Sí. mira que ya es la cuarta vez de los podcasts que hemos grabado, ya es como la cuarta ocasión en la que entramos a hablar de lo que es manejar en Cúcuta, ¿sí? Y vuelvo y digo, hay ciudades peores, porque siendo honesto, hay ciudades en las que uno no puede ni moverse, pero estamos muy lejos. O sea, para ser la sexta ciudad en población, no, marica, estamos en cuanto a cultura, yo creo que fácilmente muy lejos de lo que deberíamos estar, ¿no? Siendo una capital, y creo que es un marco esencial lo que es el respeto. O sea, mira lo que pasó, bueno, esto lo estamos grabando el miércoles 6 de agosto, a un día del día de la batalla de Boyacá. A las 5:20 de la tarde. Y ayer se estaban dando de una forma que uno no termina de entender. O sea, uno puede ser muy hincha y personalmente pues tengo un sentimiento, un sentido de pertenencia por Cúcuta en general y por el equipo, por el Cúcuta Deportivo, que uno dice, ok, lo apoyo y vamos a ver hasta dónde va el equipo. Pero una cosa es eso y otra cosa pararse y ponerse a hacer los desmanes que estaban haciendo ayer. Sí, o sea, me verdad. parece impresentable. No solo es una falta de cultura como cucuteños, y aclaro, acá no voy a normalizar porque claramente no somos todos los cucuteños los que estamos haciendo esos actos atroces, pero sí es una gran parte que pasa esa línea del respeto, que se deja llevar por sus pasiones, al igual que nos pasa en la política, que se dejan llevar por sus ideales y transcurren esa línea de respeto y causan daños, perjuicios en las personas. En este caso, pues obviamente en cuanto a Medellín quedamos como un culo, o sea, la verdad Un poquito fue... con bastante. Sí, o sea, realmente quedamos como unos inadaptados, trogloditas que, bueno, no saben comportarse, pero a pesar de todo, Cúcuta no es todo malo. No podemos hablar tan así porque, bueno, por lo menos algo que yo le puedo vanagloriar mucho a Cúcuta son los emprendedores y los empresarios. Sí. Siento que es una ciudad que es muy fuerte en ese aspecto. Por ejemplo, desde hace unos años, no sé si tú te has percatado que han creado muchos restaurantes, como muchos lugares para ir, de ocio, para disfrutar. Y la verdad eso me parece muy chévere, están innovando bonito, digamos, en lo aspecto femenino. Han creado muchos lugares que sí, de yoga, pilates, barré, y a nivel deportivo también, digamos, las canchas de pádel que, bueno, están por toda la ciudad. Pero eso es chévere, incentiva mucho el deporte y incentiva la cultura. Sí, y pues obviamente yo creo que se amplían muchos más sectores. Cúcuta históricamente ha sido una ciudad comercial, ¿sí? Acá pues más que producir, acá nos dedicábamos a comercializar esos productos que llegaban desde, bueno, en este caso, lo que eran las materias primas desde lo que era el territorio colombiano, y lo comerciábamos con todo lo que nos llegaba por medio de Venezuela, desde el lago de Maracaibo, y pues obviamente ese era como el trasfondo o el movimiento de lo que era Cúcuta, que obviamente ha ido evolucionando. Hoy en día, pues yo vengo de una familia que se dedica al tema de confección, ¿sí? En general, yo creo que uno ha crecido entre jeans y uno entiende cómo es ese contexto. Y uno se ha dado cuenta también que no solamente estamos haciendo jeans para Cúcuta, que no solamente estamos haciendo jeans para un que otro lugar, sino que estamos haciendo los jeans para todo el país y para fuera del país también, ¿sí? Claro. Entonces,
que el contexto del sector textil en Cúcuta es Es realmente fuerte muy fuerte, muy amplio. El sector del calzado, o sea, también. ayer iba por San Miguel, todo lo que es San Miguel, Cundinamarca, del mismo Chapinero, hay mucho zapatero. Y uno se queda mirando y por fuera uno ve una casa y me decía la persona con la que estaba, no, es que de esta casa luego se expandieron a esta, luego a esta, ahí todo lo que se ve iluminado son 4 casas. Y claro, tú lo ubicas porque hay un montón de motos parqueadas afuera, haciendo zapatos. Entonces tú dices, como esa, no es Hay un caso, muchas. es literalmente toda la economía del barrio dedicada a hacer zapatos. Motilones es toda la economía, tú vas andando por Motilones y te desvías en cualquier calle y te encuentras y miras por una ventana y ves fácilmente un taller satélite adentro dándole. Entonces es todo lo que es la ciudad o ese sector enfocado a producir sin que muchas veces nos demos cuenta que eso se está haciendo ahí, porque van y le ponen una marquilla a otro lado, ¿sí? Hay muchísimas, hablando de Medellín, hay muchísimas marcas que lo venden en Medellín, pero a la hora de la verdad lo armaron en Cúcuta. Y uno va y, bueno, yo personalmente no compro jeans, yo uso los jeans de la casa, SEO Jeans, por favor, pásense por allá. Pero personalmente hay muchas personas que van y pagan y repagan un jean Sí, y a la hora de la verdad se lo están haciendo en la misma ciudad en la que vive. eso es Entonces, cierto. Y yo digo que también no podemos olvidar a Cúcuta como algo histórico sí, por nuestra constitución. Definitivamente fue algo trascendental y pues me parece muy como espectacular que hayan decidido hacerla justamente acá. éramos también el punto central. Eso Sí, fue un, es un cierto. suertazo también geográfico. Y pues obviamente era la ciudad era el lugar de Francisco de Paula, ¿no? Y Luis, estoy segura que deben haber muchos cucuteños que no conocen o no tienen idea de que nosotros, pues en nuestro territorio, en Cúcuta, fue que, bueno, en Villa de Rosario particularmente, fue que se creó la Constitución. Y es que ahí hay un contexto también geográfico y es entender qué era Cúcuta también desde un punto de vista geográfico. Cúcuta realmente, nosotros ahorita estamos en San José, Sí, en la villa de San José. Pero Cúcuta no solo era la villa de San José, también era San Luis. San Luis fue municipio hasta 1910, 1914, si mal no recuerdo, ¿cierto? San Luis de Cúcuta. Y al mismo tiempo existía la Villa del Rosario de Cúcuta. Entonces, a la hora de la verdad, cuando hablamos de Cúcuta, nos referimos a todo el valle. Entonces, de pronto el rosariense, la persona de Villa del Rosario, puede que quizás se sienta atacada cuando le dicen la Constitución de Cúcuta. No, no es a mal, sino que se refiere a que es la Constitución que se hizo en los valles de Cúcuta, sí. incluyendo a Villa del Rosario. Y pues obviamente, para cerrar, yo quiero hacer una pregunta muy, muy específica y es, ¿qué invitación tiene Lina, ¿sí?, a esos jóvenes entre 14 y 28 años que el 19 de octubre quizás van a estar en sus casas, no sé, viendo un partido de la Premier, viendo un gran premio de la Fórmula 1, ¿sí? Esa ¿Qué sería yo. invitación le tienes a esos muchachos que van a estar ese 19 de octubre en sus casas como tal? Bueno, yo digo que nosotros como jóvenes tenemos que, como el hecho de tomar esa batuta definitivamente, porque a fin de cuentas, si un grupo de jóvenes no lo hace, otros sí. Sí. Y eso significa que todos vamos a regirnos por ese grupo que sí lo hizo. Entonces, a fin de cuentas, esto es algo que nos va a beneficiar a todos los jóvenes como tal. Entonces, por ende es indispensable que salgan a votar y es que, oigan, la verdad, es un ejercicio que yo considero debería ser obligación. El votar debería ser una obligación y debería tener una Ahí sanción hay un para buen las debate. personas que no lo voten. Pero bueno, ¿y qué? Se me perdió el hilo. La invitación. Ah, bueno, sí. Entonces, invitarlos a que voten porque realmente, pues esto marca un antes y un después como ciudad, como país. Claramente, pues es algo que no tiene mayor esfuerzo para la gran mayoría de poder desplazarse a un lugar y pues para los jóvenes que a lo mejor están viendo el podcast y se preguntarán como, pero si yo nunca he votado o yo no sé dónde votar, pueden entrar a la página de la registraduría y ahí van a encontrar, colocan su documento, ya sea cédula o tarjeta. ¿Se pausó? Sí. Colocan su cédula o tarjeta y ahí les va a decir cuál es su punto de votación
de igual forma tengo entendido que si no tienen punto de votación hay un punto como general, ¿no? En este momento, por ahí voy a montar un reel, ahí, como monté la vez pasada, inscríbanse. Bueno, si no se inscribieron, que yo sé que fueron muchos, va a haber un enlace, ya existe, donde se va a poder consultar el puesto de votación. Obviamente, quienes hicieron la labor de inscripción, actualmente les va a seguir arrojando el puesto en el que inicialmente habían sido inscritos, pero para quienes no se inscribieron como tal, pues la registraduría básicamente les asignó un puesto según la dirección que tengan o según la disponibilidad que existiese, y pues ahí les va a estar informando dónde pueden votar. Eso pues básicamente lo van a poder hacer si ingresan por la página de la registraduría, Grandes por Elección. Ahí va a haber un espacio donde les dice consulta tu puesto de votación, o en un enlace que probablemente les voy a estar publicando en estos días, para que puedan hacer esa verificación, que es muy importante porque pues obviamente uno ya ha votado, pues tú no has tenido la posibilidad de votar. Yo ya he tenido la posibilidad de votar 3 veces, 2 territoriales y una nacional. Pues uno ya entiende cómo es la dinámica, llegar, consultar cuál es mi puesto de votación. Por ejemplo, dato curioso, en esta elección, por el número de documento, no es por la edad, es por el número de documento, los puestos se asignan la mesa dentro del puesto según el número de documento. Yo quedé asignado en la mesa 1. Ok. Entonces, pues por lo general el chiste es que la mesa 1 suele ser la mesa de los abuelitos, porque los abuelos o los nonos son los que suelen tener un número de cédula de documento más bajo. Entonces, en este caso, tú ingresas, consultas, sabes en qué mesa vas, ingresas al puesto de votación, vas, ejerces tu derecho al voto. Es algo que no te va a tomar a ti. Es que si te toma 15 minutos yendo temprano es mucho. Sí, y más que eso, yo siento que esto es un privilegio, la verdad. Es un privilegio que el Estado, el gobierno, el Congreso nos ha dado a los jóvenes para poder participar política y democráticamente en la realidad de nuestro país. Me parece un ejercicio muy prudente, muy respetuoso, la verdad, porque hace que nos incentivemos, por así decirlo, no sé si esa palabra está bien dicha. Sí, claro, participar. Bueno, hace que participemos en ese ámbito político y democrático, y claramente pues es un muy buen ejercicio es como una antesala de cuando ya seamos mayores de edad, o bueno, Sí. para los que no lo son. Entonces, pues indiscutiblemente es un privilegio que se tiene que tomar, no se puede desaprovechar, y tristemente en las elecciones pasadas hubo mucha ausencia de votación. Hubo mucho abstencionismo por desconocimiento. Exactamente. Yo personalmente voté en blanco. En su momento, pues la verdad no tuve la posibilidad quizás de conocer alguna propuesta que me pareciera atractiva. Y es que válido, a fin de es cuentas, completamente para válido. eso existe el voto en blanco, Claro. porque el punto no es salgan y voten por Pepito o por tal partido, sino el punto es salgan y ejerzan su derecho al voto. Eso es lo que realmente importa, que ustedes puedan alzar la voz y tener una participación en la política democrática, porque a fin de cuentas, como tú decías, si yo no estoy de acuerdo con ninguno, puedo votar en blanco. Claro, y por lo menos que también es muy importante lo que te comentaba. Pueden consultar ahí en el enlace del perfil de Jóvenes en Marcha en Instagram. Ahí está el enlace con el plan de trabajo. O sea, creo que también es muy importante revisar ese tipo de cosas, porque al fin y al cabo va a ser la directriz que va a orientar el trabajo que se va a hacer desde el Consejo de Juventudes. Entonces, Lina, acá estamos en marcha, vamos a seguir en marcha, y la idea pues obviamente es que llevemos ese proyecto al mejor puerto posible. Obviamente, como decía Lina, acá no es decirles salgan y voten por X o Y. Lo importante es salgan a votar. Sí, y que alcen la voz, tomen la decisión de poder crear un mejor futuro, porque a fin de cuentas es nuestro futuro el que se va a ver afectado para bien o para mal, porque a fin de cuentas, bueno, las generaciones mayores se van desentendiendo un poco de todo esto, Sí. van trascendiendo un plano como... Muy zen. Sí, exactamente, pero somos nosotros quienes quedamos con lo que hemos construido en nuestro país, entonces, pues básicamente es eso. Bueno, y básicamente, pues no les estamos diciendo voten por X, pero yo sí les voy a decir, acá hay una lista muy buena, con unos perfiles Muy completa. muy variados, ¿sí? Y que se complementan, que me parece En todo el fundamental la forma en la que cada cual tiene su perspectiva y la aporta a este equipo.
Exacto, o sea, como que permite aportar diferentes rincones que tenemos en Cúcuta. Tanto ámbitos ya sea estudiantil, de cultura, de emprendimiento, de deporte, de medio ambiente, a nivel de los animalitos. Entonces, realmente tenemos mucho por hacer, mucho por aportar a la juventud y pues nos encantaría que ustedes, los jóvenes, nos permitieran poder lograr eso. Porque esto lo hacemos por ustedes, porque nos gustaría, y no solo por ustedes, también por nosotros, para poder tener pues ese mejor futuro del que tanto hablamos y soñamos. Listo, Lina. Seguimos en marcha y acá vamos a estar como equipo.